¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. El radical será siempre un progresista, el sectario un reaccionario, sea de derecha o de izquierda, con la diferencia que el de derecha es sectario de nacimiento. En cambio, el izquierdista sectario es fruto de una inacabada comprensión totalizadora del proceso que le toca vivir y, por lo tanto, transmuta dogmáticamente la vitalidad de la lucha por la justicia. Paulo Freire. Muy buenas noches, estimados oyentes. Como cada semana en punto de las 9:30, estamos en un programa más de Soliloquios de un Metafísico. Bienvenidos y gracias por su amable atención. Hoy es martes 3 de junio de 2014. Mi nombre es Alberto Rafael León Ramos. Comenzamos el programa. Hoy he titulado el programa Educación en México y estaré hablando de este tema que tiene muchas aristas por analizar, muchas vertientes, muchos puntos interesantes. Bueno, para ello he invitado a una persona que también está interesado en estos tópicos y que, además de ser una persona que ha venido trabajando esto desde la licenciatura, la maestría y ahorita actualmente en el doctorado aquí en la Universidad Veracruzana, está también inmerso en la pedagogía en diferentes niveles. Pues la persona que le estoy hablando es compañero y amigo Iber Trinidad Gabriel, oriundo de Oaxaca. Pues buenas noches, Iber, saludos. Buenas noches, Alberto, muchas gracias por la invitación a tu programa de Soliloquios. Es un privilegio para mí y un gran placer compartir esta noche hablando de temas tan importantes en la agenda, ¿no? de nuestra nación. Gracias por la invitación y estamos para servirles. Pues vamos a estar hablando un poco aquí con el maestro Iber y estaremos reflexionando de este asunto de la educación en México. Antes de continuar, yo quiero hacerles la invitación a que se unan tanto al Congreso Nacional Multidisciplinario que va a realizarse allá en Guanajuato de parte de ANEF en el mes de septiembre. Vamos a estar hablando ahí de la crisis ante el orden del caos. Ya les he estado compartiendo la agenda, también el cartel, y espero verlos por allá. Saludos a todos los compañeros de Chiapas, precisamente a los de ANEF Chiapas, que se acaba de conformar la delegación, a Roel, que anda por allá, a Marcela, y también a los compañeros del Estado de México, que también ya están haciendo las tertulias, y bueno, que también precisamente el maestro Iber ha estado yendo a las tertulias ahí en la Academia Mexicana de Educación. ¿Cómo ves, Iber, que ya los compañeros están hablando de temas de educación, filosofía y de cultura en diferentes estados? Es muy importante, pero sobre todo es muy grato saber que existen personas que están interesadas desde distintos ámbitos, no solo el académico, y que tiene que ver precisamente con una educación, dependiendo de los niveles en que se esté. El tratar ese tema tan urgente en México, ¿no? Que nos ha llevado de alguna forma a encontrar algunas bases para cimentar lo que puede ser este México llamado moderno, ¿no? Y yo creo que uno de los pilares de ese México moderno que se va construyendo el día a día es la educación, ¿no? Pero sobre todo no solamente es la educación con esas palabras, sino ver qué tipo de educación es la que se está dando actualmente y sobre todo reflexionar sobre los avances que tiene para ver precisamente cuáles podrían ser, digamos, las inserciones que se pueden tener desde este debate
que no se da dentro de lo que muchos conocen plataformas de opinión, ¿no? Sino que se ven en casas, ¿no? Como la asociación esta mexicana de la educación de Veracruz, ¿no? Sí, Importante, ¿no? Importante que se abran estos espacios para el debate, ¿no? Y sobre todo que se vayan sumando opiniones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Claro, sí, desde la asociación se pretende, no solo desde la multidisciplina, tocar diferentes tópicos propios de las humanidades, ¿no? Aquí en Veracruz, pues asistido ahí en la Academia Mexicana, hemos estado tratando pues, de la educación y la filosofía, y varios han estado participando, no solo especialistas en la filosofía, maestros de lengua, o también a estos compañeros que eran de educación física, claro, ¿no? Claro, recuerdo, sí. Estudiantes, todos ellos. Y es interesante el tópico de la educación, porque por un lado, con estas nuevas reformas que se han venido dando, nos parece que el Estado, preocupado por la educación, quiere por un lado modernizar a la educación misma, al Estado, y con eso piensa que al modernizar va a cambiar totalmente la forma en que adquirimos y nos apropiamos de la educación. Pero bueno, yo te pregunto, y quisiera que ahondaras un poco en esto, ¿cuál crees tú o cuál ves que sean los problemas de toda esta reforma? Porque no solamente es la reforma como tal, no solo por cambiar una cosa va a cambiar todo el sistema, ni toda la educación que ha venido, bueno, ya tiene una larga tradición en México, ¿no? Y que ahora de la nada, al cambiarla con esta reforma, piensa que de la noche a la mañana va a cambiar todo el sistema, los alumnos, los profesores, la forma de evaluar, queriendo estandarizarnos, ¿no? A un nivel global, porque parece que estamos en los últimos lugares, y resulta que con una reforma, pues ya van a solucionar todo, ¿no? Pero yo veo que hay ahí muchos problemas de fondo, no sé qué opinión tengas. Claro, es una pregunta muy válida y de alguna manera que propicia el diálogo sobre esto, y me parece que has ahondado muy bien en los problemas que a veces nosotros como espectadores de la reforma, ¿no? Pero también como lectores de ella misma podemos encontrar en la reforma algunos problemas que tienen que ver con el origen o la procedencia de estas reformas. Las reformas que se plantean actualmente están procedidas de organismos que no están midiendo caracteres de educación, caracteres de cultura, sino caracteres de otro orden, ¿no? El económico, el de desarrollo. De hecho, las reformas proceden de organizaciones como la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y ahí, de alguna forma, digo que es importante ver cuál es la procedencia de estas reformas, porque ahí también encontramos cuáles son los alcances que podría tener si es que una reforma se puede se aterriza tal y como hoy se está pensando que se puede aterrizar, ¿no? Es una reforma totalmente administrativa que no tiene como fondo el problema de la educación, ¿no? Como bien lo han mencionado, la educación en México ha tenido su historia, ¿no? Podemos mencionar incluso desde la época de la colonia, ¿no? Por ejemplo, la educación estaba bajo el mando de la iglesia, ¿no? La iglesia era la que de alguna forma la que dirigía la educación y déjame decirte, una educación que no era para todos, ¿no? Solamente era un grupo especializado y de casi de iniciados los que estaban ahí en los conventos, ¿no? Los que estaban ahí en la educación. Ya después, cuando viene la independencia, la educación trata de desligarse de ese rigor, de esa ideología hasta cierto punto como la veían los liberales, ¿no? Y de alguna manera ese periodo de transición, ¿cómo se llama? Culmina con la reforma, pero no termina de dar los frutos que debería, porque más bien siguen peleados con el pasado y no hay una propuesta. Quizá cuando hablemos de una educación planteada para el pueblo podría ser más bien, no podría ser, más bien se da con Porfirio Díaz. Gabino Barreda inaugura la Escuela Nacional Preparatoria y pero tiene un anclaje positivista. Recordemos la afiliación porfirista con los franceses. Y bueno, Gabino Barreda estuvo estudiando con Augusto Comte, ¿no? De alguna forma adoptó algunas posturas filosóficas pedagógicas y las quiso introducir a México,
¿Cuál es el problema siempre que existe una idea extranjera? Siempre decimos, no está teniendo la circunstancia local, ¿no? Son las mismas circunstancias locales las que te deben de proponer los temas para tratarlos desde el eje de la educación y no un sistema o un modelo que se quiera plantear. Me parece que se está cometiendo el mismo error con las reformas educativas. Se trata de estandarizar bajo los patrones del mercado internacional, ¿no? Laboral, y no se está teniendo las circunstancias actuales en México, ¿no? Hoy en día un tema de moda, el bullying, ¿no? Incluso la misma palabra es extranjera, pero la violencia es mexicana, ¿no? La violencia que se vive en las escuelas actualmente es mexicana, y hasta ahorita no ha habido una propuesta que parta de las instituciones públicas, no solamente la educativa, y tenemos otras instituciones, que estén dando solución a este problema, ¿no? Y me parece que muchos problemas de los que tenemos actualmente en México se puede solucionar con educación. Claro, el asunto del bullying, estaba yo platicando con unos maestros basado en mi clase, que dice que les iban a dar cursos, ¿no? Para paliar este asunto del bullying, y ellos decían, bueno, ¿por qué todo lo quieren solucionar a través del maestro? Y en cierto sentido tiene razón, porque no solo el maestro, ¿no? Como ya te había comentado, como el depositario del saber y el que necesita generar el cambio en la sociedad. Parece que se le está dando todo el peso al maestro, al que está en la educación, para cambiar a una nación, pero no sé hasta qué punto son simulacros y se le ponen todas estas trabas para que se desempeñe correctamente. No hay materiales, hay escasos recursos, la poca credibilidad que se le forja a través de los medios masivos de comunicación. Antes el maestro era respetado, ¿no? Era una figura de autoridad hasta cierto punto. Dice, ahí va el maestro, o lo saludaban, se le tenía cierto respeto, ¿no? Como figura de autoridad, vuelvo a repetir. Pero ahora parece que ser maestro o estar en la educación es como lo menos peor que se puede hacer actualmente. Y esa figura, por un lado, la han creado los medios de comunicación, y por otro lado, también la sociedad se ha creído esto, ¿no? Pues mientras conseguimos un trabajo, a ver, trata de buscarte una plaza, ¿no? Claro. O trata de, a ver, con quién puedes hablar ahí, con tu compadre o alguien del sindicato, para ver si se puede meterte ahí mientras, ¿no? Pagan poquito, pero pues es lo menos peor que hay, ¿no? También socialmente, pues qué tipo de sociedad somos, que vemos al maestro ya no como una figura de autoridad y como a la escuela como algo que nos ayuda para cambiar, no solamente adquiriendo estos conocimientos necesarios, que ahora le llaman competencias o habilidades de fulanitas cosas, ¿no? Hay habilidades para todo, y que eso nos sirva en la vida. Parece que ir a la escuela es hasta tedioso, aburrido, y ahora ni siquiera se puede reprobar al alumno, ¿no? Porque la nueva reforma dice eso. ¿Qué tipo de sociedad somos? ¿Qué tipo de personas estamos creando, entre comillas, educadas, ¿no? Siendo que hay un alto índice de incomprensión lectora, por ejemplo, o hay un alto índice de personas o licenciados que ni siquiera pueden escribir una cuartilla sin cometer errores de ortografía, sintaxis, todo eso, ¿no? Yo antes ya en el programa había dicho que son como estos alfabetas funcionales, ¿no? Nada más se limitan a escribir en un 50-40%, dejando todo lo demás, ¿no? Entonces, otra pregunta, no sé, ¿quieres ahondar? ¿Cómo qué tipo de sociedad somos? ¿Qué tipo de sociedad es que somos, que tomamos la educación como algo no tan importante, ¿no? Parece que en este mundo globalizado y capitalista, lo importante es el éxito a través del dinero, ¿no? Y las posesiones, pero la educación y la cultura, pues la dejamos a un lado, ¿no? Claro, una pregunta bastante atinada, ¿no? Para esta situación que vivimos con respecto a la educación, ¿no? Recuerdo algunas partes del texto de Bernard Jager Paideia, donde dice que de alguna forma la sociedad busca transmitir ciertos elementos espirituales como materiales para formarse a sí misma, ¿no? Y de alguna forma esto también daba lo que es la cultura, ¿no? Es decir, el hombre hace la cultura, pero también la cultura hacia el hombre, ¿no? Viceversa, ¿no? Uh-huh. Y había personas señaladas para transmitir la cultura, o de alguna manera los representantes de la cultura, ¿no? En la antigua Grecia tenemos al poeta,
después es el filósofo, ¿no? Recordemos que Platón en su República despacha a los poetas por ser unos imitadores, ¿no? Y el filósofo es el que debe de estar en la cúspide, porque es el que ve la idea, ¿no? El que de alguna manera puede, bajo el raciocinio, de argumentar lo que es la verdad, ¿no? Descubre la verdad y la puede transmitir, ¿no? En ese sentido tenemos una figura de quiénes son los que llevan la cultura, ¿no? Quiénes son los depositarios del saber hasta cierto punto, tal y como lo has mencionado. La historia del maestro en México es extraña, ¿no? Es extraña porque los maestros de alguna forma, incluso puedo mencionar que muchos maestros, grandes maestros, no lo fueron por una formación, quizá hoy llamamos en una escuela normal, lo fueron por vocación, ¿no? Muchos filósofos incluso se metieron al área del derecho, otros aterrizaron en la medicina, en la arquitectura, ¿no? Y se volvieron grandes maestros, ¿no? Por ejemplo, Samuel Ramos, ¿no? Alfonso Caso, toda esta camada lo era por vocación. Incluso antes se decía que tampoco era necesario estudiar tanto para ser un maestro, bien podías terminar la primaria y tú enseñar ya en la primaria, ¿no? El maestro era por una vocación que le llamaba a esa tarea. Hoy en día asistimos a una profesionalización de la docencia y tenemos que no solamente está frente al aula quien estudia en la normal, sino también quien hereda una plaza, ¿no? Entonces estamos hablando también de una burocracia que se ha metido en estos asuntos de la educación, que ya no sabemos realmente quién es el que está enfrente, ¿no? Se ha perdido esa imagen del maestro. Ahora bien, hay algo que señalar, ¿no? La urgencia económica parece ser que es la premiante de todo lo que tenemos enfrente, ¿no? Todo el mundo busca un trabajo de lo que sea para poder tener un sustento, ¿no? Y no solamente hablamos de la educación, hablamos en otros sectores, ¿no? Gente que no está capacitada, gente que no tiene la vocación, gente que quizá no tenga las habilidades, ¿no? Pero dentro de este marco que hablas del papel del maestro, cabe decir, digo, en defensa de los maestros, bueno, yo soy maestro, pero no por este título nada más, cabe decir que al maestro poco se le toma en cuenta en las reformas educativas. Claro. Quizá es el que menos tiene participación cuando se llevan a cabo estas reformas, ¿no? Hoy en día, te decía la procedencia de estas reformas, ¿no? Es raro encontrar en las reformas una encomienda que sea tomada por parte de la UNESCO, de otras organizaciones que de alguna manera están velando por otros intereses, ¿no? Sobre todo por un resguardo de la humanidad, ¿no? Basado en el arte, basado en la cultura, la ciencia, desde otras doctrinas, desde toda esa cúpula de saber que se ha decantado en otras esferas, casi no existen aportes, ¿no? O bien hay una cultura de moda como lo fue el positivismo con Gabino Barreda, o hay otra que es no sé, la contraria, la enemiga, y se sobrepone una sobre otra, pero no hay ese diálogo de saberes que permita de alguna manera de transmitir lo que hoy en día se está dando como conocimiento. Entonces la reforma educativa simplemente son parches a los que ellos creen unos problemas. Las reformas educativas, por ejemplo la REMS, ¿no?, que me tocó analizar a mí en mi investigación de maestría, la REMS lo que procuraba era de alguna forma capacitar con habilidades y competencias a los egresados del bachillerato. Y la pregunta que yo hacía, ¿y la reflexión? ¿Y la crítica? ¿Y dónde está la figura de humano que pueda fraguarse en una forma educativa? Quedaba de ver. Incluso el mismo término de competencia estaba versado sobre intereses totalmente pragmáticos. Y no digo que lo pragmático no sirva para hoy en día, simplemente de que realmente sea conceptos por lo menos claros que nos permitan entender o comprender de qué se está tratando cuando se habla de una reforma educativa. Entonces, el lenguaje que se ocupa para hablar incluso de educación desde las instituciones públicas que lo están rigiendo son ambiguas, ¿no? Entonces no queda claro realmente qué tipo de educación está proponiendo, y sobre todo yo creo que los más golpeados son los ciudadanos que se están educando bajo esas bases, ¿no? Y no sé si llamarle bases, ¿no? Pero cuando hablamos de educación tampoco a veces se toma en cuenta al alumno, ¿no?
No digo porque el alumno sea el que tenga el saber, sino porque realmente hay que también entender también cuáles son las necesidades que hoy en día viven las personas que donde sabemos que no viven en igualdad de condiciones, ¿no? Y se plantea una educación que sea pareja para todas, ¿no? El otro día veía un reportaje sobre telesecundarias. Resulta que hay partes de nuestro estado de Veracruz donde hay telesecundarias, pero no hay televisiones. Y otras, Las donde hay televisiones. telesecundarias, se tiene la clave y no hay luz. Entonces, ¿de qué se trata, no? Sí. Cuando de alguna manera se trata de sanar este hueco con respecto a la oferta educativa que el Estado mexicano en el artículo 3 tiene su obligación, pues queda de ver, ¿no? Queda de ver y quedan muchas dudas, ¿no? Pero seguimos reflexionando sobre esto. Sí, sí. No, pues es que hay demasiado precisamente sobre lo de las RIEMS y el cambio que se da por competencias. Precisamente ya lo marcaste muy bien, ¿no? Es como una visión muy práctica, muy pragmática, pero de todo, ¿no? De hacer que el alumno reflexione, que genere su propio conocimiento, que desarrolle competencias. Y eso es una visión muy tanto capitalista como empresarial, ¿no? Hasta la misma educación ya necesita certificarse, ¿no? Tienes que tener la certificación fulanita o el estándar fulano o la prueba mengana para que digas que tienes una escuela de calidad, ¿no? Bueno, ahí caben, bueno, yo he tenido muchas preguntas, no sé si quieras comentar esto otro. Por ejemplo, a mí lo que me llama es que parten del supuesto que el alumno realmente quiere estudiar y que quiere generar su propio conocimiento, ¿no? A mí se me hace ahí como una paradoja. Dicen, es que el alumno debe generar su propio conocimiento y el maestro solo es el facilitador, el que va a guiar. Dice, pero parten realmente de que el alumno, con todo su ser, va a la escuela y va a decir, hoy voy a aprender a resolver las ecuaciones de tercer grado, hoy voy a aprender sobre biología, hoy voy a aprender sobre química, ¿no? Cuando vemos que no es así, el alumno va porque lo manda su papá, porque no tiene otra cosa que hacer, porque pues tiene que ir a la escuela, pero realmente el alumno no tiene, en el grado que sea, ¿no? Esto yo lo he visto hasta en maestría con mis alumnos, a veces siendo ellos profesores toman muy bien el papel de alumnos, ¿no? De, no quiero leer, o vengo cansado, me fui de fiesta ayer, realmente, y eso, por eso decía hace rato, ¿qué tipo de sociedad somos? Cuando estamos de este lado en el marco de los profesores, pues llevamos una planeación, una clase, ¿no? Y vamos a compartir conocimiento. Desde una visión humanista y progresista como entraba el programa con la cita de Paulo Freire, ¿no? Pero nos ponemos la camiseta de somos alumnos, bueno, pues voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Esta parte de, pues hoy no tengo ganas, o ¿por qué no leemos otra cosa, o hacemos alguna actividad recreativa, en vez de ponerse la camiseta y decir realmente, bueno, vamos a aprender, vamos a compartir conocimiento, vamos a generar entre todos una comunidad de aprendizaje, que en el papelito que ahora nos imponen y que está estandarizando la educación, es lo viable, ¿no? Es lo ideal, es lo idóneo, lo que tienen ahí. Pero entonces por eso ya, ¿qué tipo de sociedad somos? Si tomamos esta posición, este juego de, pues soy alumno y como ya no me puedes reprobar, pues hago lo que quiera, ¿no? Y el maestro me tiene que aguantar. ¿Por qué? Claro. Porque tengo derechos, no me puede hacer bullying, no me puede reprobar, mucho menos. Y si me ve feo, lo acuso, ¿no? Claro. Y apelo a mis derechos humanos, pero con derechos hay obligaciones. Si el Estado te está proporcionando educación, mínimo tendrías el derecho de la educación, mínimo tendrías la obligación de, bueno, pues voy a desempeñar, voy a tratar de hacer no al 100%, un 80%, ¿no? El ideal de generar educación realmente, no solamente esperar a que te den todo el Estado y ver la visión paternalista. Tanto así que yo decía, bueno, en ese sentido, ¿qué tipo de sociedad somos en tanto educación? Porque se le echa otra vez toda la culpa al maestro, ¿no? Aparte de tanto la reforma, de esta visión característica, de qué tipo de sociedad somos, de pues ni nosotros nos queremos hacer cargo de nuestra educación, ¿cómo queremos que haya un país diferente, ¿no? Claro, bueno, yo creo que ha sacado muchas aristas, ¿no? Voy a tratar de englobarlas todas, ¿no? Integrarlas, ¿no? Para hacer valer mi participación. Yo creo que hay que entender dos cosas, ¿no?
una, que el Estado es el instrumento para administrar los bienes de una nación, y otra, que es la nación la que debe fraguar su propio destino. Es decir, la misma nación con sus esfuerzos que pueda darse a sí misma, podrá de alguna manera darse una cara a sí misma. Me parece que si nosotros estamos esperando todo que el Estado, estaremos condenados a que todos nos los pasen por televisión y que nunca nosotros hagamos el esfuerzo por hacernos incluso ciudadanos a nosotros mismos, ¿no? Esto te lo digo porque también la noción de maestro ha cambiado, porque también la noción de familia también ha cambiado, ¿no? O sea, es decir, entender esta sociología que hay del estudiante, de la escuela, es dar con la forma en cómo se está dando la familia hoy actualmente. La familia hoy actualmente ve como último bastión a sí misma la responsabilidad de la educación de los hijos. Y eso de alguna manera proviene del, pues, que los eduquen los maestros, para eso les pagamos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo con mis impuestos estoy manteniendo a los maestros, entonces que ellos los eduquen, ¿no? Incluso en algunas frases cotidianas que escuchamos en algunas mamás o papás, se escucha cuando un niño llega a una casa y no quiere saludar el niño, después, chamaco, ¿qué no te enseñan nada en la escuela? O sea, la pregunta es, bueno, antes de que el niño llegue a una escuela, ha pasado 4 o 5 años con papá y mamá, ¿no? En los mejores casos. Si no, la ha pasado con el abuelo, la ha pasado con el televisor, la ha pasado en soledad, ¿no? Entonces entendemos que los primeros procesos de sociabilización, el niño los pasa en la casa cuando llega a la escuela. Ya llega formado el niño hasta con ciertos prejuicios de lo que es una autoridad, de lo que son quizá algunos valores, algunas reglas básicas de convivencia, y se pretende que en la escuela de alguna manera perfeccione todo eso, ¿no? Es decir, lo que es la escuela es una familiarización de la sociedad en la que se está viviendo actualmente, ¿no? Y ahorita comentaré algo de Paulo Freire que me ha llamado mucho la atención, pero bueno, continuamos. Claro. Muy bien, pues la charla está muy sabrosa, pero vamos ahora a una rica canción de mi amigo Howard Richard que se titula